Iniciar grabación y vamos a empezar a presentar. Ya, creo que se debería ver. Ok, vamos a partir la clase 2, diagramas PVT. Bueno, los diagramas PVT son terribles peludos de ver, pero eh, se entiende. Diagrama presión-volumen, temperatura-volumen. Por eso le puse PVT. Ok, nos dan el siguiente ejercicio. Nos dicen vapor sobrecalentado a 150 grados Celsius y una atmósfera sufre los siguientes cambios. Calentamiento a volumen constante hasta los 200 grados Celsius. Compresión a temperatura constante hasta obtener vapor saturado. Compresión a temperatura constante hasta obtener un líquido saturado. ¿Ok? Prácticamente nos están diciendo de que estamos empezando con vapor sobrecalentado a 150 grados Celsius. Es decir, tienen que recordar bien en estos gráficos que al menos por ejemplo, o sea, los dos son lo mismo. En el lado derecho vamos a tener el vapor sobrecalentado y en el lado izquierdo vamos a tener el líquido comprimido. ¿Ok? Para que se hagan una idea para que se hagan una idea de cómo va a funcionar esto. Y como les debió haber explicado la profesora, todo entre medio de la zona de la campana es una mezcla líquido-vapor, donde la zona que está al borde del contacto del líquido comprimido va a ser líquido saturado. ¿Esto qué quiere decir que sea líquido saturado este punto? Nos quiere decir de que en estos puntos, en toda esta parte de la campana, es donde se va a generar a estas condiciones, es decir, a esta isoterma y a esta presión, se va, y obviamente a este lado de la campana, se va a presentar la primera burbuja de vapor. La primera burbuja de vapor. Es importante que entiendan ese concepto, porque acá es donde empieza la mezcla líquido-vapor. Y acá, justo en el borde, es donde empieza la primera burbuja de vapor. En cambio, ¿qué pasa por este otro lado? Por este otro lado tenemos vapor sobrecalentado. Entonces quiere decir que la zona frontera de toda esta campana va a ser vapor saturado. ¿Qué es lo que quiere decir el vapor saturado? Es que si nosotros nos situamos acá, es que va a existir la última gota de líquido. O en su estricto rigor va a empezar a comenzar a formarse la primera gota de agua líquida. Eso nos quiere decir. Por eso es que prácticamente esto es una isoterma. Desde aquí hasta acá es la misma temperatura que bordea la campana. Y después tiene tiene un aumento, tiene una disminución de temperatura, digo, tiene una disminución de la de la línea, pero sigue siendo la misma isoterma. Si nosotros nos situamos acá en líquido comprimido, todavía estamos en una temperatura de 200 grados. Para nosotros bajar la temperatura tenemos que cambiarnos de isoterma. Es decir, si nosotros estamos situados acá y queremos bajar la temperatura, nos tenemos que bajar hasta la siguiente isoterma. Y si nosotros queremos seguir bajando la temperatura, deberíamos tener otra isoterma acá, que vendría siendo la de 100 grados Celsius o la de 90 grados Celsius, por dar un ejemplo, y podríamos bajar nuevamente, pero siempre se baja en los diagramas presión-volumen, se baja la temperatura a través de la isoterma. Si nosotros nos situamos acá, son 200 grados. Y si nosotros nos situamos acá, van a seguir siendo 200 grados. Ese es el concepto que les quiero decir, cabrón. Después vamos a ver un ejemplo de gráfico, ¿cómo se llaman esto? Temperatura-volumen. Y en eso no existe la isoterma, existe lo que se llaman las isóbaras, en donde prácticamente es la misma línea, pero ahora en vez de tener temperatura va a tener, bueno, y así, creo que era así, así, recto y después para arriba. Era como todo lo contrario. Y las isóbaras son las líneas que te dicen que en toda esa línea, en toda una línea que va a existir aquí,
y se va a ir para acá, es la misma presión. Independiente en qué punto o estéis de la tabla, si estáis sobre esa línea, va a ser la misma presión. ¿Ok? Teniendo esos conceptos claros, prácticamente lo que tienen que saber es recordar lo siguiente. Zona de líquido comprimido, zona de vapor sobrecalentado, el punto máximo de la campana es el punto crítico. Por aquí, si tenemos en un diagrama de presión-volumen, por acá va a pasar una isoterma que es la de temperatura crítica. Por acá pasa una isoterma que es la de temperatura crítica. Es importante que sepan ese concepto porque en la segunda prueba lo van a utilizar. Pero es más que nada por eso, que acá pasa una isoterma que es la de temperatura crítica. Y lo que está dentro de la campana siempre va a ser una mezcla líquido y vapor. Esos son los conceptos clave. Después ya son más específicos, como por ejemplo que los diagramas presión-volumen, las isotermas son descendientes, es decir, parten arriba y terminan abajo, que los diagramas temperatura-volumen va a ser ascendente, que las isóbaras van a partir abajo y van a terminar arriba, y así. Obviamente con respecto al volumen. ¿Ya? Eso. Bueno, vamos partiendo por el ejercicio. De primera nos dicen que tenemos vapor sobrecalentado a 150 grados Celsius y una atmósfera. ¿Qué nos quiere decir esto? De que prácticamente tenemos vapor sobrecalentado. Tenemos un vapor que está en esta parte de la zona. No puede estar al borde porque no es vapor saturado. Así que va a estar en esta parte de la isoterma. Todo lo que esté por acá. Así que vamos a ocupar la pluma. Puede estar en toda esta parte. Vamos a poner un valor así como acá. ¿Ya? Vamos a asumir que ahí son las condiciones. Por eso hice un gráfico prácticamente casi en blanco para no especificar dónde estaban los volúmenes, para hacerlo más rápido. Pero vamos a especificar que ahí están las condiciones de 150 grados Celsius y una atmósfera. Justo ahí está una atmósfera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nos dicen calentamiento volumen constante hasta los 200 grados Celsius. Obviamente acá creo que en ningún ejercicio les puse qué es lo que le estaba pidiendo. O sea, ya le estoy pidiendo que vean el volumen constante, pero vamos a utilizar las tablas de vapor también para ver, por ejemplo, aquí tenemos una tabla de vapor sobrecalentado en donde tenemos prácticamente a una atmósfera las condiciones de 150 y nos dicen que va a ser un volumen de 1910.7. Esto en, ¿cómo se llama? Creo que era gramos partido en centímetro cúbico. Sí, estos gramos partido en centímetro cúbico porque no tendría sentido que fueran kilogramos partido en metro cúbico. Ok, tenemos el volumen a esa temperatura y a esa presión. Y lo que nos están pidiendo prácticamente es que a volumen constante, es decir, así siguiendo ese mismo volumen, nosotros calculemos la nueva presión a 200 grados Celsius. La presión que debería estar acá, si nosotros para tener esta isóbara vamos a tener que subir y vamos a chocar acá, perdón, la isoterma, vamos a chocar en la nueva isoterma. Y esta tiene asociada una presión, que es la que va a estar acá. Nos están pidiendo calcular, porque esta tenía la presión que estaba acá. La presión le vamos a poner presión 1, parece una R, y la presión 2. La presión 2 es la que va a estar asociada al segundo punto que estamos teniendo, ¿ya? Y esta es la que nos están pidiendo calcular. Uy, qué feo el signo. Ya, pero se entiende. Ahí quedó más bonito. Esa es la que nos están pidiendo calcular.
Pero si nos damos cuenta, tenemos vapor sobrecalentado y justo en la tabla tenemos la coincidencia de que tenemos la temperatura de 200. Pero si nos damos cuenta, a una presión de una atmósfera, que recuerden que una atmósfera son 101.325 pascales, recuerden ese dato, generalmente la profe lo da por hecho a veces, así que recuerden, tienen que tener esa conversión. Ah, bueno, igual, son pruebas online, así que da lo mismo. Me acuerdo cuando eran las pruebas escritas y cómo se llama, y tenéis que tenerlo eso en la mente. Ya, pero eso, la conversión de una atmósfera a pascales es 101.325. Una atmósfera es igual a 1.0135 bar. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera es igual a 14.7 psi. Todo eso, ojalá que se lo vayan memorizando porque al fin y al cabo, cuando estén haciendo la prueba, después van a decir, oh, es que estoy trabajando en... Tengo una tabla que me está trabajando en bar. ¿Cuánto es un bar? Ah, son 101.325 pascales. Ah, ya, bueno, listo. Hacen hacen el cálculo rápido. Ya, no, pues me equivoqué. ¿Cuánto es un bar a pascal? Son 100.000 pascales. 100.000 pascales es un bar. Eso. Ya, pero ese es otro tema. Eso es para que lo entrenen ustedes cuando estén estudiando. Ok, nos damos cuenta de que a la temperatura 200 tenemos un volumen de 2143.8 y a una presión de 125 con una temperatura de 200 grados Celsius vamos a tener un volumen de 1735.6 gramos por centímetro cúbico. Esta tabla de, ¿cómo se llama? Esta es la tabla del Smith-Barnes, por si acaso, por si la quieren buscar. No sé si la profe, creo que la profe dejó el libro. Igual si que alguien no lo tiene, yo lo tengo, en PDF. Así que ahí me lo piden. Eh, pero eso, esta tabla trabaja en volumen de gramos partido en centímetro cúbico. Así que si nos damos cuenta, el volumen que tenemos que alcanzar es de 1910.7, que va a estar entre estos dos datos. Entonces, como recordarán del ramo de métodos numéricos, lo único que podemos hacer es una interpolación para sacar cuál va a ser ¿cómo se llama? El valor de la presión que va a tener entre estos dos. Esta es la fórmula de la interpolación, por si acaso. Interpolación lineal, no vamos a hacer una interpolación súper brígida acá, pues, así que si podemos hacerla lineal, vamos a hacerla lineal, ¿no? Entonces, reemplazamos los datos, este vendría siendo, ¿cómo se llama? Ah, ya, aquí la cagué, esta debió haber sido no una X, sino que la incógnita, pero ustedes lo entienden, porque esta es nuestra X, este es el X1 y este es el X2, ¿ya? Y este vendría siendo nuestro Y1 y este vendría siendo nuestro Y2. Entonces, se reemplazan todos los datos acá y se calcula la presión a 200 grados Celsius y a un volumen de 1910, que va a ser esta, va a ser 114.844.457 pascales, lo cual nos daría más de una atmósfera. Entonces, ya tendríamos cuál vendría siendo la presión 2. Tendríamos también cuáles son las condiciones del volumen, es decir, acá ya tendríamos el volumen 1 y 2. También lo tendríamos. Ya, esto también lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo ahora ¿Qué es lo que nos está pidiendo ahora el ejercicio? Es compresión a temperatura constante hasta obtener vapor saturado. Es decir, lo que nos está pidiendo es que a temperatura constante nosotros empecemos a comprimirlo. Y la compresión es solamente aumentar la presión. Hasta llegar a este punto. Que este vendría siendo el valor de vapor saturado.
¿Ya? Vamos a ponerle vapor saturado. Ok. La continuación del ejercicio 1, en la B nos piden prácticamente... la B y la C salen al tiro, porque sí, después nos dicen compresión a temperatura constante apta a obtener líquido saturado. Entonces prácticamente es venir de aquí a acá. Ay, chucha. Y acá tendríamos líquido saturado. ¿Ok? Entonces prácticamente la B se calcula con la saturación del vapor y la C se calcula con la saturación del líquido. Entonces, nos vamos a las tablas de vapor saturado y nos situamos donde diga 200. Tenemos la temperatura de 200 grados y ahí sacamos cuánto vendría siendo la presión. Como es una, como les tengo que recordar, dentro de la campana la presión va a ser igual, tanto para líquido saturado como para vapor saturado. La presión que tenemos en esta va a ser la misma, una presión acá. Por eso es que la presión de vapor saturado va a ser 150 y... No, ¿cuánto es esto? 1.554.900 pascales, que va a ser lo mismo para la de líquido saturado, ¿ya? Solamente que, ¿qué es lo que nos cambia acá? Los volúmenes. Cuando todo está convertido como vapor, es decir, todo está en vapor, vapor saturado, el volumen que tenemos es de 127.2 centímetros cúbicos partido en grado. Ese era, había dicho todo el rato la weá al revés. Y ustedes no me dicen, pues cabro, por la chucha, weón. Ah, chucha, estoy grabando esta weá. Ya, sorry. Ya, filo. Tenemos eso para el vapor saturado, que va a ser 127.2 centímetros cúbicos partido en gramos. La presión sigue siendo la misma, porque son condiciones de saturación, ¿sí? Saturación. Y el volumen en líquido saturado vendría siendo 1.156 centímetros cúbicos partido en gramos. Entonces, ya tendríamos la B y ya tendríamos la C, a través de la resolución de tablas de vapor. Aquí yo estas tablas, por si acaso las corté, no es que vayan a encontrar tablas así en los libros. Yo las corté para que sea más fácil la lectura, ¿ya? Es decir, por ejemplo, esta tabla la corté para que tuviera solamente estos tres datos y cosas así, ¿ya? Ustedes cuando vean las tablas no se asusten si es que ven tanto dato porque igual es medio complicado. Es medio complicado. A veces uno se pierde con las tablas, pero es cosa de acostumbrarse nuevas, chiquillos, ¿ya? Y obviamente para este lado de la energía, la entalpía y la entropía, eso netamente es ramo de termo. No se metan con eso porque prácticamente no lo van a necesitar para este ramo y derechamente no lo van a entender porque antes de meterse acá les tienen que pasar las leyes de las termodinámicas. Ok, y eso vendría siendo con el ejercicio 1. Pasemos a ver el ejercicio 2, que prácticamente ahora tenemos el lado contrario. Nos dicen, líquido comprimido a 20 grados Celsius sufre los siguientes cambios. Disminución de la presión a temperatura constante, hasta obtener líquido saturado. Ya, hay algo importante acá en el ejercicio, que es lo que quiero que entiendan. Si se fijan, yo les di solamente una condición inicial. Les di solamente los 20 grados Celsius que tiene el líquido. No le estoy dando presión. No le estoy dando ninguna presión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Vamos a estar situados en algún punto de la isoterma, pero del lado obviamente donde va a estar el líquido comprimido, es decir, vamos a estar en algún punto de acá, de esta parte. Vamos a tomar un valor arbitrario, como el de acá. Pero como yo no les dije presión, yo no les puedo estar pidiendo volumen. No les puedo estar pidiendo volumen. Lo que les puedo pedir es que me digan cuáles van a ser las condiciones de líquido saturado. Es decir, lo único que podemos hacer acá para poder entregar algún valor va a ser irse por la isoterma. Yeah, perfecto. Irse por la isoterma
hasta llegar al valor de líquido saturado. Ya, líquido saturado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Nos dice, acá sí podemos tener datos, porque ya sabemos que es un líquido saturado que va a surgir en una presión, en un volumen en específico y en una presión en específico. Entonces, podemos a través de las tablas de vapor saturado, que también entrega lo del líquido saturado, podemos saber cuál va a ser las condiciones de presión y de temperatura para poder obtener estos valores. Y nos dicen que a 20 grados Celsius vamos a tener una presión de líquido saturado de 1002, digo, o sea, sí, ya filo. 1.002 centímetros cúbicos partido en gramos y una presión de 2337 pascales. Esas son las condiciones para generar ¿cómo se llama? Volumen específico. O sea, prácticamente uno dice, pero Seba, qué chucha, así como, ¿por qué tan poca presión? Creo que lo debieron haber visto en la primera clase que tuvieron con la profe Marcela, que si tú cambiáis por ejemplo, si tú cambiáis las condiciones del medio, podéis generar, no sé, una ebullición o un cambio de materia en otras condiciones que no son como las normales. Por ejemplo, los que le debió haber hablado vendrían siendo como el ejemplo del punto del triestado de la materia, el punto triple, que es cuando el medio está en sólido, líquido y gaseoso al mismo tiempo. Bajo ciertas condiciones eso se cumple. Entonces, si nosotros queremos si nosotros queremos empezar a hervir agua a 20 grados Celsius, la condición que nos está poniendo el proceso es de que haya una presión de 2337 pascales. Muy, muy pequeño, porque imagínate que la de la presión normal, la presión normal atmosférica son 101.000. 101.325 pascales. Y aquí tenéis solamente 2.000. Entonces una presión de vacío gigante la que tenéis que tener para poder hervir agua a 20 grados Celsius. ¿Ya? Pero para eso nos sirve la tabla de vapor para identificar todos estos puntos. Ok, gracias a este dato de que tenemos vapor saturado a 20 grados Celsius, nosotros ¿cómo se llama? Lo que podemos sacar de acá es el volumen del líquido saturado que le dije que era 1.002 centímetros cúbicos partido en gramo. Entonces, ¿qué es lo que nos pide después? Calentamiento a volumen constante hasta obtener 80 grados Celsius. Es lo que nos quiere decir, si nosotros acá sacamos un volumen 1, que también va a ser un volumen 2, que va a ser el de acá, y también sacamos una presión 1. Lo que nos está queriendo decir de que si nosotros a volumen constante llegamos al punto de 80 grados Celsius, nos está pidiendo prácticamente que nos diga cuáles son las otras condiciones, es decir, cuál es la presión que vamos a tener en este medio. Para eso, si nosotros nos fijamos, todavía seguimos en la tabla de líquido comprimido. Pero ahora tenemos el dato de cuál va a ser el volumen. Entonces podemos sacar cuál es la presión. Nos vamos a la tabla de agua líquida comprimida, a las condiciones en donde tengamos 20 grados Celsius y que nos dé prácticamente un valor entre los dos que tenemos. Es decir, a 80, perdón. No, perdón. Esto no. Vamos a borrarlo. Me equivoqué aquí. ¿Verdad que cambiaron las condiciones y ahora son 80? Sí, tenemos 80 grados Celsius y tenemos que las dos posibles opciones son esta y esta.
Pero ustedes también se preguntarán, oye, pero el valor no está entre estos dos. Sí, pero son los valores que tenemos. no, no tenemos más. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Una extrapolación. Es lo mismo que una interpolación, pero la extrapolación se hace para sacar datos que están fuera de la tabla. Al fin y al cabo es la misma, es la misma fórmula con otro nombre, ¿no? Así que es una interpolación con otro nombre. Tomamos los valores y ponemos el valor del volumen a 30 megapascales, el valor del volumen que queremos calcular y el valor del volumen a 50 megapascales. Aplicamos la extrapolación en este caso y podemos sacar el valor de la presión a 80 grados Celsius a un volumen de 1.002, que va a ser 764 megapascales. Ese vendría siendo el dato. Entonces ya pudimos sacar cuáles van a ser las nuevas condiciones del punto 2. Después, ¿qué es lo que nos dice? Después lo que nos dice es descompresión a temperatura constante hasta obtener vapor saturado. Es decir, nosotros nos tenemos que situar, nos tenemos que venir por acá hasta llegar a este punto. La presión va a ser la misma que acá, aunque se refleja muy poco porque creo que es esa parte del gráfico muy lineal. No, van a ser totalmente distintas. ¿Ya? Esto acá va a tener una presión, acá vamos a tener una presión 2 y acá vamos a tener una presión 3. El gráfico está un poquito malo porque me quedó muy lineal, pero ahí se van a dar cuenta la diferencia de las presiones porque acá tenemos 61.000 megapascales, o sea, una presión impresionante. Y acá podemos sacar cuál va a ser el valor de el volumen 3. ¿Ok? Para eso nuevamente nos vamos a las tablas de vapor. Esta vez en la zona de 80 grados Celsius, que es donde nosotros tenemos que estar trabajando. Y nos vamos directamente a vapor saturado, que vendrían siendo... o sea, también, imagínense. Aquí está la presión que deberíamos tener para hervir agua a 80 grados Celsius. Y la presión es prácticamente de 47.360 pascales. No alcanza ni siquiera a ser una atmósfera. Es muy menor a los 61 megapascales. Y el volumen que nos da acá vendría siendo 3409.1. Esto de nuevo en centímetros cúbicos partido en gramos. ¿Ya? Y eso sería con el ejercicio 2, creo. Sí, ahí calculamos la presión 3 y el volumen 3. Vamos a ver ahora un ejercicio. Todo esto les tengo 4 ejercicios para ver. Bueno, les tengo 5 en sí. No sé si alcancemos a hacer el quinto. Pero el quinto igual es... El quinto igual es algo que pueden hacer ustedes en sus casas con las tablas de vapor del libro y todo eso. ¿Ya? Ok. Tenemos vapor sobrecalentado a 80... Ahí me faltó. A 800 kilopascales. ¿Ya? El dato de acá era kilopascal, por si acaso. Vamos a poner ahí. Kilopascal. Sufre los siguientes cambios. Disminución de la temperatura a presión constante hasta obtener vapor saturado. Es decir, lo mismo que en el ejercicio de acá. Nos están dando un punto arbitrario, pero esta vez en este lado de la isóbara, en este lado de la campana, en donde tenemos vapor sobrecalentado. Entonces yo podría escoger cualquier punto de acá, porque al fin y al cabo lo que estoy haciendo es que voy a empezar en un punto arbitrario de acá y me voy a devolver hasta obtener vapor saturado. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Acá
¿Puedo sacar condiciones? Sí, sí puedo sacar condiciones, ya que tengo presión, tengo vapor saturado a una presión dada. Entonces, me voy a una tabla que contenga... A todo esto, yo estoy sacando todas estas tablas también de internet. Hay una recacha de tablas. ¿Cómo se llama? El Smith-Barnes tiene tablas de vapor. El Felder también tiene tablas de vapor. Y eso, yo esta tabla la saqué de internet porque yo tengo la tabla de vapor esa, las que vendían en la U. Y esas tablas traen más tablas. Es decir, por ejemplo, esta tabla es una tabla que empieza, es de agua saturada, pero que empieza con presiones. Y a través de la presión te da la temperatura. Por ejemplo, la que teníamos acá es una tabla de temperatura que a través de la temperatura te daba la presión. Esta es una tabla totalmente al contrario. ¿Ya? Por si acaso. Sirve más que nada para cuando estáis trabajando con diagramas TV. Y ahí está, como les dije, la isóbara es ascendente. Ok, tenemos tenemos la isóbara de 800 kilopascales, que es acá. Y nos piden calcular las condiciones del vapor saturado, que vendrían siendo la temperatura y el volumen. La temperatura vendría siendo 107.000, digo, perdón, ¿qué estoy diciendo? 170.41 grados Celsius. Y, ¿cómo se llama? El volumen vendría siendo cercano a 210.35 centímetros cúbicos partido en gramo, que vendría siendo... Y me equivoqué. Era un 4. Era un 4, ¿cierto? Sí, un 4. Ya era un 4. Vi mal. Ya, es un 4. Ahí lo arreglan ustedes. No me había dado cuenta de ese número. Al momento de escribirlo, lo escribí mal. Es 240.35 centímetros cúbicos partido en gramo. Y esto no, pues esto debería ser 800. Oh, te veo mal hoy día. Así que lo vamos a arreglar al tiro. Eh, no. Descartar. Lo vamos a arreglar al tiro. Ahí sí. Ok. Ahí queda mejor. Tenemos una presión de 800, la cual nos va a dar una temperatura de saturación de 170.41 grados Celsius y un volumen de 240.35 centímetros cúbicos partido en gramos. Acá nos dan 0,24035 porque acá nos especifican de que el volumen está en metros cúbicos partido en kilogramos. ¿Ya? Si ustedes hacen la conversión de esto a las unidades de centímetro cúbico partido en gramos, les va a dar los 240.35. Al fin y al cabo es como multiplicar arriba por 1.000.000 y abajo por 1.000 y listo. Pasando de metros cúbicos a centímetros cúbicos. Ok, tenemos el primer valor que vendría... Ah, verdad, se borró acá. Ya. Tendríamos el primer valor que vendría siendo acá. En vapor saturado. Que es lo que nos dicen, compresión a volumen constante hasta obtener 1000 kilopascales. Es decir, volumen constante, nos situamos hacia arriba y vamos a tener la nueva presión. ¿Qué es lo que nos va a traer esto? Nos va a traer una nueva temperatura, por lo cual tenemos que saber calcularlo. Tenemos el volumen y tenemos la presión, así que podemos saber cuál va a ser la nueva temperatura. El volumen tiene que seguir manteniéndose. Mira, y aquí lo escribí bien. 240.35. El volumen tiene que seguir siendo los 240. Pero si se fijan, en la tabla tenemos que pasar de... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto?
tenemos que pasar de 800 kilopascales o 0.8 megapascales a 1 megapascal, que eso vendrían siendo los 1000 kilopascales. ¿Ya? Entonces tenemos que situarnos para poder calcular. Si nosotros ya sabemos que a 170 y tanto va a ser nuestro volumen, eso nos quiere decir de que tenemos que situar ese volumen a una presión de 1000 megapascales. Y eso se cumple acá. Creo que eran entre el 250 y el 300. Sí, acá. Tenemos 0.235 y 0.257. Entonces, para que el volumen se siga manteniendo entre estos dos, que va a ser acá, vamos a necesitar una nueva temperatura. Y esa es la que sacamos nuevamente con una interpolación. ¿Ok? Y al fin y al cabo la nueva temperatura a los 1000 kilopascales va a ser igual a 265.055 grados Celsius. Que es a través de hacer la interpolación. No tan complicado, chicos. Y eso, tendríamos la nueva temperatura, que vendría siendo la de acá. Que vendría siendo la temperatura 2. Esta vendría siendo nuestra temperatura 1. Y por último nos dicen enfriamiento a presión constante hasta obtener vapor saturado. Es decir, nos están pidiendo venir de aquí a acá. Nuevamente a vapor saturado. Para eso nuevamente entramos a las tablas de agua saturada, pero ahora entramos con 1000 kilopascales. Y nos dicen que ahora la temperatura va a ser 179.88 grados Celsius. Y el volumen va a ser 1000 kilopascal. Digo, el volumen a 1000 kilopascales va a ser de 194.306 centímetros cúbicos partido en gramos. Y eso por estos tipos de ejercicio. No sé si tienen alguna duda con respecto a todo. Hoy se borró todo lo que había escrito acá. Bueno, nada que ser. No sé si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta el momento, de cómo interpretar los gráficos, o cómo meterse a la tabla, o cómo leer las distintas tablas que son como de agua saturada, de vapor sobrecalentado, de líquido comprimido. No sé si hay dudas con respecto a eso. Para pasar ya después al siguiente ejercicio. ¿No? ¿Sí? No. Está bien. Está bien. Démosle entonces. Bueno, parece que vamos a terminar temprano. Así alcanzamos todos a ir a almorzar. El ejercicio 4 que tengo fue un ejercicio que me dijo la profe que les metiera en esta clase, que es un ejercicio fácil de calidad. De calidad de cuánto. Ujú. Una compañera pregunta si estás grabando. Ah, sí, estoy grabando. Ah, Espérame, ya vale, vale. espérame. Ahí está. Llevamos 38 minutos de grabación. 38 minutos ya. Así que no hay drama en ese caso. Ya, me queda ese y estos ejercicios que también podríamos meternos al Smith a buscarlo, a ver qué condiciones están. Pero ahí lo ven, con calma. Ok. Ya, ¿qué estábamos haciendo? Esto. Ejercicio número 4. Un tanque hermético de 3 metros cúbicos contiene 12 kilogramos de una mezcla líquido-vapor a 75 grados Celsius. Determine la calidad y el volumen del líquido en el estanque. Ok, nos dicen que en este estanque tenemos una mezcla en donde va a haber una parte líquida y una parte vapor. El volumen del estanque son 3 metros cúbicos. La temperatura van a ser 75 grados centígrados. La masa
total de toda la mezcla que va a haber acá van a ser 12 kilogramos. Y acá nos dicen de partida las condiciones de... Sinceramente lo quise poner al tiro. Porque sabemos que tenemos 75 grados Celsius. No nos dicen la presión, pero nos dicen que tenemos una mezcla líquido-vapor. Entonces, por obligación, nos tenemos que buscar estos datos en las tablas de líquido... Digo, de vapor saturado. Ya, porque tenemos una mezcla. Es decir, estamos acá. En esta parte... perfecto, o sea, acá. Estamos en esta parte de la campana, donde hay una parte líquida y otra parte de vapor. Entonces, netamente estamos solamente en condiciones de saturación. De ahí yo no me quise... o sea, ya hemos visto hartas tablas. Y ustedes ya tienen que empezar a interiorizarse de cómo meterse las tablas. Así que yo aquí directamente saqué cuál es el volumen del líquido y el volumen de vapor. Otra cosa que también les tengo que recordar. Va a depender mucho de las tablas que estén utilizando. Va a ser el ¿cómo se llama? Que puede diferenciarse en algunos decimales, ¿ya? Puede ser de que a usted, si están viendo la del Felder, puede ser de que acá en la tabla de vapor no sea 4.131 y sea 4.242. Y usted dice, oye, pero el volumen es diferente. Pero eso va a depender de cada tabla nomás, así que no se preocupen tampoco. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Yo di el volumen de líquido, el volumen... Ah, estos son volúmenes específicos, por si acaso. Volumen específico de líquido, volumen específico de vapor. Y tenemos la ecuación para poder sacar calidad. Para eso tenemos que el volumen el volumen específico del estanque va a ser igual al volumen específico del líquido por 1 menos x, que x vendría siendo la calidad. Recuerden que x, si no mal me recuerdo, vendría siendo masa del estado dividido en la masa total. Es decir, si tenemos queremos sacar cuál es la calidad del agua, vendría siendo, bueno, generalmente se hace con vapor, sí. Sí, en donde prácticamente se dice la masa de vapor partido en la masa total va a ser igual a la calidad, que es la que se tiene acá. Sí, masa de vapor partido en masa total. Y después la resta vendría siendo la masa de agua, como se saca acá. Ya, pero ahí lo vamos a ver. Entonces, tenemos el volumen específico de nuestro recipiente, con los 12 kilogramos de la mezcla líquido-vapor. Reemplazamos el volumen específico del líquido, que nos va a dar 0,001026. Acá es muy importante, chicos, muy importante que tengan ojo con las unidades. Yo por eso di dos tablas que van a ser... Yo di dos datos de la tabla que estaban en metros cúbicos partido en kilogramos. Más que nada porque el volumen de nuestro recipiente es en metros cúbicos. Uy, la flecha mala. Es en metros cúbicos y la masa que me están dando es en kilogramos. Por eso me di estos datos. ¿Ya? Si van a trabajar con centímetros cúbicos partido en gramos, van a tener que pasarlo para que no se enreden con las unidades. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que después seguimos reemplazando? Y reemplazamos el volumen del vapor, el volumen específico del vapor. Y esto nos da un total de una calidad de 0,06 masa de vapor partido en masa total. Luego de esto, nosotros podemos saber cuánto es la masa de vapor. Acuérdense que la masa de vapor se puede calcular como la calidad por la masa total. Entonces, tenemos la calidad y tenemos la masa total, podemos sacar la masa de vapor, que en este caso vendrían siendo 0,72 kilogramos. Y luego de esto, como tenemos la masa total, que van a ser 12, y calculamos la masa de vapor, que van a ser 0,72 kilogramos, podemos sacar la masa del líquido, que va a ser la resta. Y eso nos da un total de, acá me equivoqué,
Pero esto era, debía haber cambiado esto, y eran los 11,28 que estaban abajo, ¿ya? Ahí, bien feo. Entonces, luego de esto, ¿qué podemos seguir jugando? Nosotros también sabemos que el volumen específico del líquido va a ser igual al volumen del líquido partido en la masa del líquido. Y de esto podemos despejar el volumen del líquido, que vendría siendo igual al volumen específico del líquido por la masa del líquido. En este caso tenemos el volumen específico del líquido, que vendría siendo 0.001026 metros cúbicos partido en kilogramos por los 11.28 kilogramos. ¿Ya? Al hacer esa multiplicación nos dan que el volumen de todo el líquido en el estanque va a ser igual a 0.011573 metros cúbicos. Y así podemos tener el volumen del líquido en el estanque y la calidad. Tenemos nuestras dos respuestas. No sé si hay alguna consulta con respecto a este ejercicio. Yo cacho que la próxima semana les voy a traer algunos ejercicios que sean más complicados en este sentido. Igual tengo algunos que son re buenos, así como que pasa por varios estados. Pero no sé, si es que alguien tiene alguna duda, ¿sabes qué? Hace rato que no he visto. A lo mejor están. Ahí, no hay preguntas, parece. No, Scarlett fue la niña que preguntó si está grabando. Ya. Ya. No sé si tienen alguna duda hasta acá. O alguna cosa. No sé. ¿Qué ha- ¿Mm? No, nada, te iba a decir que no, ninguna. Ah, dale, dale. ¿Cómo se llama? No sé si quieren que lo dejemos hasta acá. Igual ya llevamos cuánto. Puta, igual ya démosle los últimos 10 minutos, si no la profe me va a retar. Sorry, cabrón. Ya. El ejercicio 5 es super easy. Super easy. Pero para hacer este ejercicio necesito la el libro. Easy peasy. Ok. Este es el libro de Introducción a la Termodinámica de Ingeniería Química hasta la séptima edición. Creo que lo único que hacen al cambiar de edición entre la cuarta y la séptima son solamente hay cambios de fórmula en algunos casos. De algunas fórmulas que no estaban bien explicadas o cosas así. O de redacción o de cosas así. Pero las tablas siempre van a ser las mismas. Así que si ven las tablas del Smith de la cuarta edición o de la última edición. Ah, y también lo que más cambian también aquí son los ejercicios. De la resolución de ejercicio y todo eso. Pero ustedes métanse, como dijo la profe, este libro no es tan recomendable para este ramo, ya que este libro es un libro de termodinámica. Nosotros lo que vamos a ocupar es el apéndice F. Acá nosotros nos vamos a meter, que vendrían siendo las tablas de vapor. Nos vamos a meter en lo que se llama tabla de vapor. No, ahí no. ¿Qué es lo que nos va diciendo el ejercicio? Nos dice, en un estanque rígido se almacena agua que pasa por distintos estados. Determine qué estado se encuentra el agua para cada uno de los siguientes casos. Y nos dan el primer caso, que va a ser a 70 grados Celsius y 30 kilopascales. ¿Cómo van haciendo este ejercicio, cabros? Este es un ejercicio solamente para que suelten la mano. Nada más. Es un ejercicio solamente para que suelten la mano. Para que entiendan cómo va funcionando las tablas de vapor y todo eso, todo ese tema.
tenemos... va a ser temperatura del Kelvin y presión. 70 grados Celsius y una presión de 31. Esta va a ser una temperatura de... ¿cómo se llama esto? De saturación. Es decir, digo, una presión de saturación. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar acá? ¿Qué pasa si nosotros bajamos la temperatura en una... Si nosotros tenemos la... nosotros bajamos la temperatura acá. ¿Qué pasa? Digo, perdón, si nosotros bajamos la presión acá, ¿qué es lo que empezaría a ocurrir? Si estamos cerca de... Si la temperatura de saturación vendría siendo... ¿cómo se llama? 31.16. Veámoslo un poco más gráfico. Aprovechemos de que acá se borraron algunas cosas. Nosotros pongámonos en el caso de que estamos en este punto. ¿Ya? Así que voy a aprovechar y lo voy a copiar al tiro acá. Tenemos este punto, ¿ya? Nos están diciendo de que aún este de 70 vamos a tener una presión de 31 kilopascales, ¿ya? Para las condiciones de saturación. ¿Qué es lo que pasa si yo bajo más la presión? Acuérdense que esta va a ser la tabla de presión que va a ser ascendente. Es decir, entre yo más aumente la presión, voy a pasar al líquido comprimido. Y si yo bajo la presión de los 31, es decir, paso a 30 kilopascales, voy a tener vapor saturado. Voy a estar en esta zona. Entonces podríamos decir que en la primera parte esto va a ser vapor. ¿Ya? La primera condición de la que nos hablan va, a 70 grados Celsius y 30 kilopascales va a ser vapor, porque su condición de saturación va a ser a los 31 kilopascales y yo le bajé más la presión. Por ende, si bajo y me mantengo a esa temperatura, si yo bajo y me mantengo a esa temperatura, es que me voy a estar moviendo dentro de la isoterma. Y si me salgo de la condición de frontera, automáticamente paso a vapor saturado. ¿Ok? Veamos el otro caso que vendría siendo con 200 grados Celsius y 70 kilopascales. Aquí vendría siendo... Eso es lo único malo, estas tablas se demoran algunas veces en cargar. Aquí empecé a vapor saturado ya. Vapor saturado ya. Esto es 70, 75, 126 y acá deberíamos llegar al 200. Sí, aquí está el 200. Ok, tenemos que las condiciones van a ser... Oh, ¿qué pasó? A 200 grados Celsius vamos a tener una presión de o sea, de 15.000 sí, de 1554 kilopascales. Ahí ustedes le agregan los 3 ceros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Va a pasar exactamente el mismo caso, creo. Sí, va a pasar el mismo caso. No, quiero borrar. Ah, no puedo borrar. Chale. Ahí sí. Ya. Va a pasar el mismo caso. Nosotros vamos a estar en la nosotros vamos a estar acá en las condiciones de saturación y la presión de saturación va a ser de 1550 creo que eran
kilopascales. Uy, que escribo bonito. No sé escribir con mouse, weón. De verdad, es súper complicado. Ya, pero si nosotros bajamos de esa isoterma y bajamos más la presión, se supone que nos estamos moviendo por esta línea, por la isoterma. Entonces vamos a llegar al punto en donde la presión, o sea, acá tenemos la presión de 1500 y acá puede ser de que tengamos la presión de 70 kilopascales. Entonces, prácticamente seguimos en el área de vapor sobrecalentado. ¿Ya? Quiero ver una de líquido para que no, para no quedarme con la. Ya, la siguiente es de líquido. Sí, la siguiente es de líquido. Sí, porque no tiene sentido de que no. O sea, tengo mucha presión. Ah, y la siguiente, esta es de saturado, por si acaso. Ya, ahí la ven ustedes. Bueno, la vamos a ver al tiro, pues si las tres son de 150. Ok. Vamos a ver la última. Descartar. Vamos a ver la última que vendría siendo la de 150, que es la de acá. Bueno, ahí. Nos dice que para que esto se cumpla deben ser una presión de 476 kilopascales. ¿Ok? No, perdón, ¿qué dije? De 476 kilopascales. Entonces, ¿qué pasa si nosotros estaríamos situados acá? Si nosotros, acá son las condiciones de frontera. Estas son las condiciones de a una temperatura de 100. Puta, ya. Acá que tenemos, aprovechemos la isoterma de 150. Tenemos la isoterma de 150. Tenemos la isoterma de 150. Y lo que nos están diciendo es que acá nosotros tenemos una presión de 476 kilopascales. Vamos a obviar eso porque yo la saqué de otra tabla y en la otra tabla me decían que era 476.16 kilopascales, era un poco más preciso, ¿ya? Pero lo que voy yo es que, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros a estas condiciones de la isoterma aumentamos la presión a 600? Es decir, nos situamos, subimos la presión, subimos por la isoterma y vamos a llegar a este punto, en donde aquí vamos a tener los 600 kilopascales. Entonces estaríamos en la zona de líquido comprimido. Eso es lo que tienen que ver. ¿Ya? ¿Cómo saber en qué zona estoy? En la siguiente nos dicen a 150 grados Celsius y 476 kilopascales. Y sabemos que estamos en la zona de saturación. Toda esta zona. Y por último nos dicen que bajamos la presión. Así, y tenemos todavía 150 grados Celsius. Es decir, por la misma isoterma vamos a bajar la presión hasta tener 460,5 kilopascales. Entonces entraríamos en la zona de vapor sobrecalentado. O lo que se conoce como vapor super seco. Y esto vendría siendo líquido comprimido. ¿Ya? Y es eso lo que les sirve a ustedes para orientarse y saber qué es lo que tienen que hacer para cada ejercicio. Identificar cuáles van a ser los estados en las distintas en los distintos puntos que vamos a tener del diagrama. ¿Ya? En este caso vamos a tener líquido comprimido. En el caso de la letra D vamos a tener una mezcla líquido-vapor, ya que estamos en el punto de saturación. Y en el caso de la letra E vamos a tener vapor saturado. Digo, no, vapor sobrecalentado. O super seco, que es lo que se llama también. ¿Ya? Espero que se haya entendido, chicos. No sé. Mira, terminado justo la hora. No sé si hay alguna duda hasta acá. No hay problema, Jordan. No hay problema.
Ahí lo voy a mandar justo como lo dejé, ¿ya? No sé si hay alguna duda hasta acá. Uy, se fueron caletas, somos 7 horas. Bueno, nada que hacer. Eso pues chicos. Si es que no hay duda, terminaríamos hasta acá. Y estaríamos pues. Dale. Nos estamos viendo chicos. Cuídense.